Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estática. En esta ocasión, en un ejercicio de momentos de inercia, el cual pues consiste, o bueno, fue llevado a cabo por la práctica en docencia del estudiante quien les habla, Giancarlos Matagira Figueroa, donde pues tiene título esta práctica en docencia de desarrollo de un documento de apoyo pedagógico para fortalecer las competencias para la asignatura de estática de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS. Entonces, bueno, mostrando el ejercicio, es el siguiente, la cual para la sección mostrada en la figura tenemos que completar los datos de la tabla y pues todos los debemos justificar, es decir, hallar paso a paso. Entonces, tenemos nuestra sección y tenemos que hallar el área, los centroides tanto en X como en Y, las inercias centroidales tanto en X como en Y el producto de inercias es el mismo su sentido y pues sus inercias máximas y sus inercias mínimas. Entonces, vemos que nos da nuestra sección y que está compuesta por varias figuras en las cuales pues podemos ver rectángulos y triángulos y nos dan un eje de referencia inicial que es pues esta base de acá. Entonces, con esto, ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar las áreas y los centroides. Entonces, iniciamos dividiendo pues nuestra figura en varias figuras pequeñitas, ya que es una área compuesta. Entonces, como podemos ver en la figura, podemos dividir fácilmente nuestra figura en tres. Nuestra figura compuesta en tres figuras, las cuales, ¿cuáles van a ser? Van a ser las siguientes. Entonces, va a ser esta primera, la vamos a llamar la primera figurita, esta segunda, que va a quedar, va a llevar hasta acá, y esta tercera de acá. Entonces tenemos tres figuras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar las áreas y los centroides. Entonces, hallando las áreas. Entonces, las áreas de las figuras, ¿a qué van a corresponder? Entonces, de la figura uno tenemos que es un triángulo, ¿verdad? Entonces, ahora, sabemos que el área de un triángulo, o bueno, el área de la figura uno por decirlo así, el área de la figura uno va a ser igual a base, que la base cuánto nos vale de ese triángulo. Si nos damos cuenta, pues esta distancia de acá va a ser igual a 120 menos 40, es decir, 80 milímetros, ¿sí? Entonces, 80 milímetros. Entonces va a ser base, que es 80 milímetros, por la altura, que en este caso es 40 milímetros, sobre 2. Y este valor, o bueno, esta área nos da un área exactamente de 1600 1600 milímetros al cuadrado. Listo, ahora, sacando el área de la figura 2 nos damos cuenta que es un rectángulo, entonces simplemente va a ser base por la altura. ¿Cuál es la base? 40. ¿Y cuál es la altura de este caso? Va a ser esta altura de acá. Entonces, pues representándola, va a ser 200 menos 40, es decir, 160. ¿Listo? Y pues eso nos da, entonces nos da 140 por 160 y eso nos da un valor de 6400. Entonces, con este valor de 6400 milímetros cuadrados y con el último área, el área de el tercer rectángulo, el cual es el rectángulo de arriba, entonces vemos que es 160 milímetros por 40 de altura. ¿Y cuánto nos va a dar? Nos va a dar exactamente lo mismo, 6400 milímetros al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos las áreas. Ahora, después de haber hallado las áreas, ¿qué podemos hacer? Vamos a hallar los centroides. Entonces, vamos a iniciar hallando el centroide en Y, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el centroide en Y? El centroide en Y va a ser, digamos que este es nuestro punto centroidal, ¿sí? Entonces, nuestro centroide en Y graficado sería este siguiente de acá. Entonces, este centroide en Y va a ser igual a ¿qué? Teniendo en cuenta la ecuación mostrada en la parte de arriba, podemos ver que el centroide es áreas por centroiditos o centroides de cada figura sobre, o sea, la sumatoria de eso, sobre la sumatoria de las áreas. Entonces, empezamos con la figura uno. La figura uno es un triángulo, ¿no? Entonces, el área del triángulo, ¿cuánto es? Es 1600 milímetros cuadrados, multiplicado por el centroide respecto a este punto de acá que nos dieron inicial, ¿no? Entonces, el centroide o la Y pequeña es esta que está acá. ¿Cuánto va a ser igual? ¿A cuánto va a valer eso? Sabemos que como es un triángulo, pues va a ser, y como este lado es el lado más cargado o el lado con más área, sabemos que va a ser igual a la altura sobre 3, es decir, 40 milímetros sobre 3, ¿sí? Que es el Y que está ahí, que podemos llamarlo Y1, ¿sí? Ahora, el Y2, pues va a ser este acá. Entonces, Y2, ajá, es este acá. Entonces, ahora más la figura 2. La figura 2 tiene un área de 6400 milímetros al cuadrado, multiplicado por 80. ¿Por qué por 80? Porque sabemos que es el rectángulo y la altura total es 160, como podemos ver acá. Y como es un rectángulo, sabemos que su centroidito es la mitad de esa altura. Entonces va a ser igual a 80 milímetros. ¿Listo? Más, ahora tenemos que el centroidito de acá, esto es igual a Y2, Y3, perdón. ¿Listo? Entonces sería igual a 6400 milímetros al cuadrado multiplicado por, ¿cuánto vale? Sería, esta Y3 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 200, que es la altura total de toda mi sección. Sería 200 menos la mitad de esta altura de acá. ¿Sí me hago entender? Es decir, va a ser igual a 200 menos 40 medios. ¿Y esto cuánto nos da? 180. Entonces colocamos aquí 180.
¿Listo? Hay que tener en cuenta que todo esto lo estamos sacando respecto a este eje de referencia de acá, ¿sí? Nuestro eje está acá, nuestro eje de referencia. ¿Listo? Y abajo simplemente colocamos pues la sumatoria de áreas. Entonces pues simplemente va a ser 1600 milímetros al cuadrado más pues dos veces porque es la misma 6400. ¿Listo? Y finalmente obtenemos que el Y va a ser igual a 117,037 milímetros. ¿Listo? Ahora, interpretando este resultado, ¿tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra sección, lo más esperado, sabemos que el centroide se va siempre al lugar donde hay más área. Entonces, ¿dónde hay más área en el eje Y? Por ejemplo, sabemos que nuestra sección aquí tiene toda esta área gigante, ¿no? En cambio, en la parte de abajo tenemos este pedacito que es el triángulo y sabemos que este triángulo es mucho más pequeño que el rectángulo que está arriba. Entonces, lo más lógico es que nuestro centroide tiende a irse hacia más arriba de la sección. Y sabemos que la sección, su altura total es 200 y la mitad de 200 es 100, es decir que pues la mitad sería 100, pues esperaríamos por lógica que nuestro centroide esté mayor a 100. ¿Y cuánto nos dio acá? 117, lo que quiere decir que pues podría llegar a ser correcto o está correcto. Entonces, ahora vamos a hallar el centroide en X. ¿Cómo vamos a hallar este centroide en X? Lo vamos a hallar ahora con esto acá. Entonces, sabemos que este va a ser el centroidito de X2. Este centroidito va a ser acá X1 y este centroidito acá, esto va a ser X3. ¿Listo? Entonces, X1, X2 y X3, teniendo en cuenta esto, entonces ahora tenemos en cuenta las áreas. Entonces, 1600 milímetros, perdón, ahora sería el centroide X1, 40, ¿sí? Que es pues esta basecita acá, 40. Entonces sería 40 milímetros, ¿listo? 40 más, como vemos que está en la parte pues con más área del triángulo, sabemos que va a ser igual a la base tercios. Entonces, va a ser 80, que sabemos que la base era 80 tercios. ¿Listo? Ahora más 6400 milímetros al cuadrado multiplicado por, ahora sería x2. X2 aquí va a ser igual. Sabemos que la base de nuestra segunda figura es 40 y como es un rectángulo, pues va a ser 40 medios. Entonces, es decir, pues 20. Pero pues lo voy a colocar de esta manera. Ahora más la última figura, 6400 milímetros cuadrados multiplicado por x3. ¿Y x3 cuánto va a valer? Si sabemos que toda la base es 160 y como es un rectángulo, pues va a ser la mitad. Es decir, 80. ¿Listo? Y pues abajo colocamos exactamente igual que arriba, la sumatoria de áreas. Entonces, milímetros al cuadrado más dos veces 6400 milímetros cuadrados. Y entonces el centroide en X finalmente nos va a dar ¿cuánto? Ah, bueno, y el centroide en X es esto que estoy dibujando acá, ¿no? El X centroidal es este acá. ¿Y cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar exactamente 51,8518 milímetros. Listo. Ahora, analizando igual el resultado, sabemos que ¿dónde hay más área? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Claramente se ve que hay más área hacia la izquierda, entonces debemos esperar que nuestro resultado nos dé menor a la mitad de toda la base de nuestra sección. La mitad de la sección va a ser 80. Si ven que esto es 160, la mitad es 80, entonces debemos esperar que nuestro centroide en X nos dé menor que 80. ¿Cuánto nos dio? 51, lo que quiere decir que pues es lógico. ¿Listo? Ahora, pasamos a calcular las inercias centroidales. ¿Cómo las vamos a calcular? Pues las calculamos con los valores que hayamos anteriormente. Si ven, ahora tenemos nuestras eje de inercias centroidales. Tenemos que tener en cuenta para esto la ecuación que tenemos acá. Esta es la ecuación de las inercias, la cual pues es con Steiner. ¿Qué quiere decir o qué es el teorema de Steiner? Sabemos que el teorema de Steiner nos sirve para secciones cuando son compuestas, el cual es el caso de nosotros, que están compuestas por varias figuras independientes, es decir, está compuesta por la figura 1, la figura 2 y la figura 3. ¿Listo? Entonces, calculando la inercia total de nuestra sección, ¿cómo nos va a quedar a la siguiente manera? Entonces, nuestra inercia en el eje X va a ser igual, nuestra inercia centroidal va a ser igual. Iniciamos con con la figura 1. La figura 1, ¿cuál es? Es el triángulo, ¿no? Entonces tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar cuál es la inercia de un triángulo. ¿Listo? Entonces, la inercia de un triángulo sabemos que va a ser igual a base por altura sobre 36. Entonces, base sabemos que es 80 milímetros por la altura, que es 40 milímetros, esto a la 3 sobre 36 porque es un triángulo. ¿Listo? Ya cumplimos con esta parte de la ecuación. Ahora, más el área de este triángulo, que si recordamos el área cuánto era, el área era 1600. Entonces tenemos que 1600 milímetros al cuadrado multiplicado por, ya cumplimos con el área, ahora el Steiner, que el Steiner aquí va a ser igual. El Steiner va a ser igual a qué? A que aquí tenemos nuestro centroide, ¿cierto? Nuestro centroide de nuestra figura triangular. Y aquí tenemos el centroide general de nuestra sección completa, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí el Y1, si recuerdan, el Y1, y tenemos el Y trazo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos Y1 menos Y trazo y esto al cuadrado. No importa si yo pongo el Y trazo primero o el Y1 primero, porque pues como esto es al cuadrado, pues al final cualquier signo se va a cancelar, ¿sí? Entonces, listo, ya cumplí con esto. Ahora, más
ahora sería la inercia de nuestra segunda figura. La segunda figura es base por altura a la 3 sobre 12. Entonces, base, ¿cuánto es? Base es 40, ¿sí? Porque estamos haciendo inercias en X. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 160. Esto va a estar a la 3 y sobre 12 más el área, que sabemos que pues, el área va a ser igual a 6.400, ¿listo? Multiplicado por, ahora va a ser Y2 menos el Y trazo. Teniendo en cuenta que Y1, Y2 y Y trazo los hallamos anteriormente, ¿listo? Aquí va a estar el Y2, que fue lo que hallamos en la diapositiva anterior. Vamos a retroceder para mostrarles, ¿no? Entonces, como para dejarlo más gráfico y para que pues, se quede más claro, esto de acá es Y1, esto de acá es Y2 y esto es Y3, ¿listo? Lo mismo va a ser ahorita, esto va a ser X3, esto va a ser X2 y esto va a ser X1, ¿listo? Todo esto es para que quede pues un poco más claro ahorita a la hora de resolver el ejercicio, ¿no? ¿Listo? Ahora, tenemos estos dos. Entonces ahora sumamos la última inercia de nuestra figura, la figura 3. Entonces, lo mismo, es un rectángulo, entonces es base, que en este caso va a ser 160, por la altura, que en este caso va a ser 40, a la 3 sobre 12. ¿Listo? Ahora más 6.400 multiplicado por, ahora va a ser y3 menos el y trazo. Y esto al cuadrado. Y finalmente, si operamos todo eso que nos dio con los datos que tenemos anteriormente calculados, vamos a llegar al siguiente resultado. Vamos a llegar a 66.000, bueno, 66,0069 por 10 a la 6 milímetros a la 4, que son pues unidades de inercia, ¿no? ¿Listo? Entonces ya con esta inercia calculada en X, ahora procedemos a calcular la inercia en Y. Entonces, la inercia en Y va a ser exactamente igual, solamente que pues se cambian como los sentidos, por decirlo así. Empezamos con el triángulo. Sabemos que ahora nuestra base ya no va a ser es el eje X, sino nuestra base es el eje Y, ¿no? Entonces, la base ahora del triángulo es esto. Entonces, sería 40 milímetros por, ahora la altura del triángulo es 80 a la 3 sobre 36, más 1.600, que pues es el área del triángulo, multiplicado por X1 menos X trazo, más, ahora, la base de nuestro rectángulo ahora va a ser 160 de nuestro rectángulo 2 multiplicado, sí, porque pues la base anteriormente era esto acá, pero ahora es esta de acá, la altura prácticamente. Y la altura pues va a ser 40 milímetros a la 3. Y esto sobre 12. Ahora más 6.400 milímetros a la 2 multiplicado por x2 menos x trazo y al cuadrado. Ahora más, ahora colocamos 40, que va a ser la base de nuestro último triángulo, el triángulo 3. Y ahora la altura pues es de 160 milímetros y sobre 12, más 6.400 milímetros a la 2. Esto es a la 2 para que pues sí, no quede como esa ambigüedad. Esto es x3 menos x trazo al cuadrado. Y al resolver esto y a ponerlo en una calculadora, nos debe dar más o menos 28,9906 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras dos inercias centroidales, tanto en X como en Y. ¿Listo? Y por lógica, pues la inercia que va a ser mayor va a ser la inercia en X. ¿Por qué va a ser así? Debido a que pues nos podemos fijar que pues tenemos dos áreas en este sentido de acá en X, ¿sí? Entonces, obviamente, al yo hacer como ese brazo de momento en el Steiner de acá, pues va a tener dos elementos al cual hacerle Steiner. En cambio, en la parte izquierda no. Entonces eso quiere decir que pues mi estructura o mi sección pues resiste mayores momentos en estos ejes, ¿no? ¿Listo? Es decir, pues al giro, ¿no? Listo, entonces ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, el cual es el producto de inercias, que pues tenemos que tener en cuenta la ecuación que se ve ahí en la parte de arriba y pues sabemos que el producto de inercias va a ser igual a el producto de inercias centroidal, que sabemos que el producto de inercias para figuras que son simétricas en alguno de sus dos ejes va a ser cero. Sabemos que los rectángulos son simétricos en sus dos ejes, entonces obviamente el producto de inercias de los rectángulos es cero. Y el producto de inercias de un triángulo sí va a ser diferente a cero, como vamos a ver a continuación. Entonces iniciamos con la figura 1, el cual pues es, como podemos ver, es el triángulo. Entonces vemos que, o bueno, de nuestros conceptos de estática, vemos que el producto de inercias de un triángulo es igual a menos la base, que va a ser pues 80 milímetros al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 40 milímetros al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto va a ser sobre 72. Listo, ahora más, ya cumplimos con esta parte de la ecuación, ¿no? Ahora más, la distancia centroidal entre X y de Y. Entonces, la distancia centroidal de X de nuestra primera figura, ¿cuál es? Es esta distancia que está acá, ¿no? ¿A qué va a ser igual prácticamente? Va a ser igual a primero iniciamos con X, va a ser igual a X1 menos X trazo.
¿Listo? En este caso sí importa cómo pongamos el orden y siempre vamos a poner primero el valor de nuestra X de nuestra figura, pues la que estamos analizando, en este caso el triángulo, y le restamos el centroide general. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto al final es como coordenadas. Entonces, si mi X trazo es mayor al X1, quiere decir que es negativo. Es decir, que el centroide de esta figura va a estar más hacia la izquierda que el del general. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Entonces, lo mismo ahora hacemos con Y. Entonces sería Y1 menos Y trazo, que ya tenemos todos estos valores, ¿no? ¿Listo? Ahora multiplicado por el área, que pues sabemos que el área del triángulo es igual a 1600. ¿Listo? Ahora más. Y ahora hacemos el de la segunda figura. La segunda figura es el rectángulo. Sabemos que el producto de inercia centroidal de un rectángulo es 0. Entonces 0 milímetros a la 4 más la distancia centroidal. Entonces ahora tenemos x2 menos x trazo multiplicado por y2 menos y trazo. Y esto lo multiplicamos por 6400, que es el área. ¿Listo? Ahora más la última figura, que también como es un rectángulo, pues tiene inercia centroidal 0. Y lo mismo, x3 menos x trazo por y3 menos y trazo. Y esto finalmente, ¿cuánto nos da si lo metemos en una calculadora? Nos va a dar lo siguiente, lo cual nos da el valor de 16,2923 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Listo? Entonces, el producto de inercia se calcula de esta manera. Importante, pues tener en cuenta que al calcular estas distancias centroidales, siempre colocar primero el centroide de nuestra figura pequeña y restarle el centroide general. Siempre y cuando pongamos nuestro eje de referencia en la base y en la esquina inferior izquierda, o sea, así como en este ejercicio. O sea, esto ya depende de donde ustedes pongan su eje de referencia, pero yo les recomiendo que siempre lo coloquen, siempre que se pueda, lo coloquen de esta manera. ¿Listo? Entonces calculamos el producto de inercias, ¿listo? Y pues como podemos ver, el único centroide o coordenada que nos darían positivo en X sería el de la última sección, porque pues nuestro centroide de la figura 3 está más a la derecha que el centroide general. ¿Listo? Entonces, como para tener en cuenta, para saber si van bien o van mal. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la inercia máxima y la orientación. Para esto tenemos que pues traer a cabo las ecuaciones que pues tenemos de estática, las cuales son las que podemos ver en la parte derecha, donde pues podemos ver que esto corresponde al círculo de Moore, ¿no? Entonces, resolviendo o pues poniendo las ecuaciones. Entonces, calculamos la inercia promedio. La inercia promedio va a ser igual a la inercia en el eje X, la cual es pues 66,0069 por 10 a la 6 milímetros a la 4, más 26,9906 por 10 a la 6 milímetros a la 4 sobre 2. Y esto nos va a dar igual a 46,4987 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Listo? Ya calculamos la inercia promedio. Ahora podemos calcular la inercia contra promedio, que pues gráficamente la vamos a ver hoy en la siguiente diapositiva. Les explico gráficamente en el círculo de Moore, del círculo de Moore, cómo se va a ver cada una de estas. Entonces, esto va a ser igual a exactamente lo que tenemos arriba, pero negativo, ¿no? Entonces, 66, valor absoluto, de 69 por 10 a la 6 milímetros a la 4, más 26,9906 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Valor absoluto, y esto nos da 19,5081 por 10 a la 6. ¿Listo? Que era el valor que no teníamos ahí, entonces sería 19,58. ¿Listo? Milímetros a la 4. Y pues, si hacemos el radio con la ecuación que tenemos a la derecha, vamos a obtener que el radio equivale a 25,4167, que era el valor que teníamos escrito en la parte de arriba, milímetros a la 4. Entonces ya tenemos el radio, la inercia promedio y la contrapromedio. Y ahora podemos hallar la inercia máxima, que la inercia máxima va a ser igual a la inercia promedio más el radio. Y eso nos va a dar igual a 71,9151 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y la inercia mínima va a ser igual a la inercia promedio menos el radio por igual a 21,0817 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces ya hallamos nuestra inercia es promedio contra promedio, el radio y por ende la inercia máxima y la inercia mínima. Ahora podemos hallar la inercia máxima y la orientación. Ahora sí voy a explicarles qué significa cada uno de esos valores que llamamos anteriormente. Entonces, nosotros lo que primero pues hacemos o graficamos es estos dos puntos de acá. Entonces, digamos, este punto de aquí, ¿a qué me equivale? Este punto de acá equivale al IX que acabo de hallar y el producto de inercias, que eso fue lo que hallamos en las diapositivas anteriores. Y aquí proyecto un punto, el cual es la inercia en Y, coma, menos el producto de inercias que hallé anteriormente. Y si uno, estas dos líneas, pues trazo un diámetro, ¿no? Un diámetro de mi círculo de Moore. Y pues este va a ser mi centro, ¿cierto? Mi centroide como tal, como el centro del círculo. Entonces, si yo este círculo lo proyecto en sus componentes, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente.
voy a obtener un ángulo acá, que es la orientación. Voy a obtener este lado acá, que va a ser la inercia contra promedio, ¿sí? Que pues si ustedes se dieron cuenta, pues la contrapromedio ¿qué es? Es la inercia en X, que sabemos que este valor de en X de acá, ¿qué es? Esta es la inercia en X, no sé si lo logran ver. Y este valor de acá es la inercia en Y. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo quiero saber esta distancia de acá, ¿qué hago? Inercia en X menos inercia en Y. ¿Qué obtengo? Tengo toda esta línea de acá. Y como yo sé que es un círculo y que esto es un diámetro, pues lo divido en dos, porque ya sé que tanto esta distancia de acá va a ser igual a esta distancia de acá. Entonces, por eso la divido en dos. Entonces sería la resta dividida en dos. Perdón. Ahora, tenemos la inercia promedio. La inercia promedio es esto que se ve dibujado acá. Inercia promedio. ¿Listo? Esta inercia promedio, pues es como el punto de referencia de donde está el círculo, el centro del círculo, el centro de mi círculo de Moore. Y pues si nos damos cuenta, pues aquí es el radio, ¿no? Ese es el radio de la circunferencia. Y pues y de dónde salió esta ecuación del radio, pues sabemos que como es un triángulo rectángulo, como lo podemos ver acá, entonces cateto, pues, cateto adyacente, o sea, sería la raíz cuadrada de sus catetos, ¿no? Entonces, sería el cateto adyacente, que es ICP al cuadrado, y el cateto opuesto, que sabemos que cuánto vale esta distancia de acá. Esta distancia de acá es la altura de la coordenada, es decir, que es el producto de inercias. Entonces, por eso es producto de inercia al cuadrado más inercia contra promedio al cuadrado, y así hallamos el radio. ¿Listo? Y pues lo mismo con los máximos y los mínimos. ¿Dónde están los puntos máximos o las inercias máximas y las inercias mínimas? Se las muestro a continuación, la cual es estos puntos de acá. Este punto es mi inercia máxima y este punto es mi inercia mínima. Entonces, ¿cómo la llamo? Sabemos que el que sería la inercia promedio, que es esta de acá, le resto el radio o le sumo el radio, ¿sí? Porque sabemos que del centro hasta este punto, ¿cuánto vale? El radio. Entonces sería inercia promedio más el radio, como se ve acá en la ecuación, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora, hallando la orientación, que es ese ángulo que dibujamos ahí, que va a ser igual. Eso va a ser igual a tangente inversa de, de inercia, producto de inercias sobre la inercia de CP. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿qué? A tangente inversa, pues del producto de inercias, que recuerden que el producto de inercias, ¿cuánto valía? Nos valía 16,2923 por 10 a la 6. Y el contrapromedio, pues fue lo que nos dio 19,5081 por 10 a la 6. ¿Y cuánto nos da ese valor? Este valor de ángulo nos da 39,86 grados, lo cual es el ángulo, pero el ángulo de mi círculo de Moore, ¿no? Si lo quiero llevar a la vida real, el ángulo va a ser dos veces esta orientación de acá. ¿Debido a qué? Pues debido a que al yo usar esta teoría del círculo de Moore, pues nos damos cuenta en la demostración, pues de que todo lo que traemos aquí en respecto a las orientaciones, para la vida real, pues va a ser dos veces el triángulo de Moore. ¿Listo? Y sin nada más que agregar, pues muchas gracias, gracias por su atención y pues espero que este video haya sido de su agrado.